posiblemente este es el mensaje más impopular que un cristiano puede escuchar. Generalmente cuando un predicador va a compartir algo, tiende a medir sus palabras y medir su mensaje para que la gente se quede contenta y entonces uno también se queda más contento. El problema es que la palabra de Dios a veces implica que hablar directo, quienes escuchan no quedan tan contentos como quisieran. La semana pasada estuve hablando del fuego de la prueba individual. Todos, sin excepción, pasamos no por una, por varias pruebas de fuego a lo largo de nuestra vida, y estuve mencionando el texto de 1 Pedro 4:1, que decía: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea que Dios nos permite pasar por el fuego para acabar con el pecado, porque estamos en proceso de purificación. Vamos a situarnos en el tiempo del Antiguo Testamento. Jerusalén, la capital de la nación de Israel, completamente destruida. No había templo, no había denominación, porque había sido absorbida por Babilonia. Como ya no eran una nación, fueron llevados esclavos a Babilonia. Se cuenta en el libro de Daniel que en un lugar llamado el campo de Dura se convoca una reunión de adoración, una reunión internacional para adorar a Nabucodonosor y a su estatua. Me imagino que os suena, ¿no? Pero es curioso que la palabra Dura significa cerca o muro, curiosamente, y ahí es donde se celebraba este acto de adoración. Y no sé si alguna vez habéis mirado cuál es el significado de la palabra Nabucodonosor. Es muy curioso. Yo por primera vez estudiando esta presentación voy a buscar la palabra y descubro que Nabucodonosor quiere decir Nabu, el que protege de las desgracias. Y este hombre instaura un decreto de muerte para quienes no adoran a una imagen de oro que él había colocado como forma de adoración a él. Si había personas que no querían adorar, había preparado un horno de fuego. La opción era o adorar o al horno. Y curiosamente, otro dato que también creo que es interesante, en la cultura de Babilonia el fuego era un símbolo de Baal, con lo cual lo que estaba diciendo Nabucodonosor en ese horno es que los que no obedecieran a Baal van a pasar por el fuego de Baal y tenían que morir como un sacrificio. Todos conocemos la historia, Daniel capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abednego, tres israelitas que podrían haber dicho, en público vamos a adorar a Nabucodonosor, pero luego nosotros seguimos siendo israelitas. O vamos a adorarlo solo un minuto y luego seguimos siendo cristianos. Solo hace falta arrodillarnos durante un minuto y se acaba el problema. Pero solo había dos opciones, morir o pecar. Y como ellos dicen que no tuvieron miedo ni para quedarse solos, ni tuvieron miedo para morir. Porque los que tienen miedo, tarde o temprano, ceden. Si lo pensáis bien, ¿cuántos israelitas había aquella mañana en el campo de Dura, donde se había convocado a todas las naciones? Recuerdo una vez que tuve un debate teológico con un profesor de teología, porque yo decía que en esta reunión de adoración internacional había muchos israelitas, porque dice el texto, en Daniel 3:4 dice, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, todos los que estaban dentro del imperio de Babilonia estaban obligados a adorar. El profesor de teología me discutía que no, que solo había 3 israelitas allí y que los 3 fueron fieles. Y decía, no, mira, allí había muchos israelitas y solo 3 fueron fieles. No, eso no es ahí. Llamó a otro profesor de teología. Entonces eran 2 profesores de teología con un argumento y yo diciendo, no puede ser porque el texto bíblico dice que el homenaje era de pueblos, naciones
y lenguas. Y luego, después de este debate en el que me querían convencer, descubrí una cita en el manuscrito 24 de 1891 que dice: Nabucodonosor ordenó que debía recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Todos los israelitas doblaron sus rodillas a Baal, excepto 3. Estos 3 fueron los que dijeron en Daniel 3, 17 y 18, dice: nuestro Dios puede librarnos, y aunque no sea así, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces, Nabucodonosor, que he dicho antes que quiere decir el que libra o protege de las desgracias, dice que se caliente 7 veces más el horno de fuego. Y vamos a ver estos 3 valientes cómo van a acabar. Se quemaron, fueron lanzados, dice, atados. Yo me imagino que los ataron y los echaron al fuego, al peso, porque los que les echaron al fuego murieron. Entonces, ¿se quemó su ropa? Pregunto, no se quemó su ropa. ¿Se quemaron los vestidos? Dice el versículo 21, ni los vestidos, ni los turbantes. El versículo 27 dice, ni su cuerpo, ni sus cabellos. Y me recuerda la promesa esa de Isaías 43:2, cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Se quemó algo? Las cuerdas. Fijaros que hay 3 versículos. Versículo 21, 23 y 24, 3 veces dice que se quemaron las cuerdas, o que da a entender que ya no tenían cuerdas porque se pudieron mover. ¿Qué cosa más interesante? Nada se quema excepto las cuerdas. Ahora, lo más interesante, el clímax de esta historia. En el versículo 25, Nabucodonosor dice, cuando están ahí metidos los 3 y no se están quemando, se supone que el fuego era 7 veces más, y se supone que no estaban protegidos por Nabucodonosor, dice, yo veo 4 varones sueltos, dice el versículo 25, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Así que cuando apareció Jesús en medio del fuego, para protegerles del fuego, fue para demostrar que Jehová tiene más poder que Baal. Y fue obvio, ante la mirada de miles de personas, que Nabucodonosor, que se suponía que era el único que podía protegerles, no era el que les protegía, sino que el Hijo de Dios les estaba protegiendo en el horno de fuego. Con lo cual, Jehová es mayor que Baal. Ese fue el mensaje en realidad. Dice el versículo 28, no entregaron sus cuerpos para servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por eso, después de este milagro, el mismo Nabucodonosor va a decir en el versículo 29, no hay Dios que pueda librar como este. Y esto es un juego de palabras, porque Nabucodonosor quiere decir el que puede librar. Y él está diciendo, no hay otro, no yo, sino otro, que es mayor que yo, que el que realmente puede librar. Dice el texto, no entregaron sus cuerpos para ser quemados. Y la pregunta que tenemos que empezar a hacernos es, ¿a quién nos estamos entregando nosotros hoy? Seguimos un poco en el tiempo y nos encontramos más adelante con los apóstoles. Y ¿recordáis cuando Pedro dice, si fuera necesario, yo muero contigo? Vienen los soldados romanos y sale corriendo. Disposición mental tenía Pedro para hacer frente a la persecución, ¿verdad? Pero cuando vino la persecución, sale corriendo. No obstante, más adelante Pedro y los apóstoles, en Hechos 5:29, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre el Pedro que corre y huye de la persecución del Pedro que enfrenta la persecución y finalmente murió por Jesús? La misma persona. La diferencia es haber pasado por el Pentecostés. Cuando uno recibe el Espíritu Santo,
no tiene espíritu de temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de valor, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo terminaron todos estos apóstoles después de ser llenos del Espíritu Santo? Todos perseguidos y casi todos ejecutados. En cierta ocasión yo os mencioné el libro de los mártires, de John Fox. En el libro de los mártires se describen cientos, decenas de casos de personas que fueron perseguidas a lo largo de la historia de la Edad Media. Pero empieza el libro con la descripción de todos los apóstoles, todos y cada uno de los apóstoles perseguido, crucificado, perseguido, le cortaron la cabeza, perseguido, crucificado. Cada uno de ellos, excepto Juan, que fue deportado, fue llevado a la isla de Patmos. ¿Qué quiere decir con esto? La adoración a Baal tiene nuevas versiones a lo largo de la historia. En la antigua Babilonia fue una estatua a Baal, en la Edad Media era la Virgen, y era el pan sagrado. Un sí o un no te llevaba a la hoguera, o te libraba de ella. Solo una palabra, ¿crees en la Virgen María? Si respondías sí, libras la vida. Si respondes no, a la hoguera. Así ha sido la historia. La persecución, que ha sido desde el principio y sigue siendo hasta ahora, se nos describe también en el libro del Apocalipsis. ¿Qué nos dice el libro del Apocalipsis? Bueno, pues vamos a buscar, por ejemplo, Apocalipsis 17:5. En Apocalipsis 17:5 habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Curiosamente, esta semana fui a buscar la palabra Babilonia una vez más, y una de las acepciones de la palabra Babilonia es tiranía. Tiranía. Así que tenemos Babilonia la Grande, una tiranía que se va a desarrollar en el tiempo final de la historia. En vez de morir por fuego, como los israelitas en la antigüedad, nos va a tocar morir de hambre cuando no podamos comprar y vender. Según dice Apocalipsis 13. Es la orden que se va a dar. Son dos formas diferentes de persecución, una de la otra, ¿no? Se habla en Apocalipsis 13:15, se habla de la imagen de la bestia y se habla de que hiciese matar a todo el que no la adorase. Una imagen en Babilonia, una imagen en el tiempo del fin. Babilonia antigua, Babilonia moderna, el imperio romano moderno. En Apocalipsis 17:6 se habla de la sangre de los mártires. Y curiosamente, otro detalle, ¿sabéis cuál es el versículo más extenso del Apocalipsis? Por curiosidad. Yo he tenido la curiosidad de mirarlo. La palabra de Dios antiguamente no estaba dividida por versículos, era todo uno, pero curiosamente el versículo más extenso del libro del Apocalipsis es Apocalipsis 24, donde se describe la persecución del pueblo de Dios y donde se habla de los que vencen a la persecución, algunos muriendo y otros siendo librados de la muerte. Y la pregunta que me surge a mí, que yo también os hago, ¿cómo es posible, si el libro del Apocalipsis es tan específico, que pueda haber pastores, predicadores y teólogos que nieguen que va a haber una persecución? ¿Cómo es posible? Es posible porque no hablan de parte de Dios. Son falsos profetas. Yo sé que son palabras fuertes las que estoy diciendo, pero si la palabra de Dios nos advierte que viene una persecución, que es la mayor de todas las persecuciones, cualquier persona que lo niega se convierte en un falso profeta. Da igual la posición que tenga. Leí una vez en un libro titulado Profetas y Reyes, en la página 376, el tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos obedecerán la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. El libro del Apocalipsis, a pesar de que es cierto que nos habla de la persecución que va a venir, también nos habla en dos ocasiones diferentes que Babilonia ha caído. El plan de Satanás se va a venir abajo
y el plan de Dios va a salir adelante, aunque haya persecución, como la he mencionado, ¿no? ¿Qué representa el horno de fuego? Representa la prueba del remanente final. Ese horno de fuego se va a repetir otra vez más por medio no de la Babilonia antigua, sino de la Gran Babilonia. Las circunstancias se van a repetir otra vez al final de la historia. Cuando llegue ese momento, el fuego de la prueba va a purificarnos de pecado. En el horno, en el fuego, sí, podremos sufrir, pero igual que aquellos 3 israelitas, fue en el fuego donde Jesús se manifestó. En el fuego se manifestará la presencia de Dios para nosotros también, igual que fue para ellos. Algunos pretenderán estar de parte de Babilonia y también con Jesús, pero no es posible. O estamos con Jesús o estamos con Babilonia, no hay otra opción. Si queremos evitar el horno, nos quedaremos con el pecado. Los que no quieran entrar en el horno y encontrarse con Jesús, se encontrarán con Él más tarde, pero no como un fuego purificador, sino como un fuego consumidor, que es algo mucho peor. ¿Cómo podemos prepararnos para lo que está por delante? Algunas personas piensan que podemos ser cristianos y que nunca vamos a tener problemas. Pero esa posibilidad no es real y no existe. Cuando nosotros creemos que Dios nos va a proteger de todo, no va a permitir que nos pase nada, en realidad le estamos pidiendo que nos cuide más que a su propio Hijo. Porque si su propio Hijo tuvo que sufrir, ¿nosotros somos más que su propio Hijo? ¿Como para pensar que no vamos a sufrir? No tiene mucho sentido. Jesús nos avisó: en el mundo tendréis aflicción. Y ser cristiano es también tener problemas en el mundo. Si Jesús murió por mí, ¿no se supone que yo tengo que estar dispuesto a morir por Él? ¿Cuántas veces vemos a Jesús clavado en la cruz y Jesús lo dio todo y Jesús dejó el cielo y Jesús dejó su gloria y Jesús lo hizo todo por mí, pero yo no hago todo por Jesús? A mí que me cuide y que no tenga problemas. ¿Sabéis en qué he estado pensando mientras yo preparaba esto? Yo creo que quien dice que hay que prepararse, si no dice que también hay que prepararse para morir, entonces está dejando algo fuera del mensaje. Los que están despiertos, pero no mencionan que quizás algunos tengamos que entregar nuestra vida por Jesús, no están predicando todo el Evangelio. Y algo más, y esto va a sonar un poquito fuerte, ¿eh? El que no está dispuesto a morir por Cristo no es cristiano. Y la pregunta es, ¿tú eres cristiano? La impresión que yo tengo, y yo me incluyo entre vosotros, es que quizás ninguno de los que estamos aquí estemos preparados para entregar nuestra vida a Jesús. ¿Y sabéis cuál es la clave para prepararse por si llega el día que algunos de nosotros tenemos que entregar nuestras vidas? La clave es las palabras del apóstol Pablo: cada día muero. Eso está en 1 Corintios 15, 31. Si yo no muero cada día, ¿cómo voy a pensar que el día que venga la persecución yo voy a entregar mi vida por Jesús? No es posible. Si yo no muero hoy, si yo no muero cada día y muero a lo que me apetece, caprichos, a mis gustos, a mi voluntad, a mis pecados, si yo no muero a eso, nunca moriré por Jesús. Y entonces tengo que plantearme, ¿soy realmente cristiano? Porque solo cuando uno muere cada día está preparado para la persecución. Y así como Babilonia tomó el control de todas las naciones en la antigüedad, ya ha tomado el control de todo el mundo hoy. Se está repitiendo la historia, se está levantando otra estatua de oro y pronto todos los seres de este planeta van a tener que obedecer a Dios
y tener problemas, o desobedecer a Dios para evitar los problemas, para no tener ninguna falta de libertad, para que las cosas me vayan aparentemente bien. Y algunos tendremos que decidir entre pecar o morir. Y en tanto que todas esas cosas van a ocurrir, tendremos que decirle a las personas y predicarles de que tienen que salir de Babilonia. Todo el sistema político-religioso que se está desarrollando ahora mismo es la Gran Babilonia. Y eso incluye todas las iglesias cristianas que se están uniendo en el movimiento ecuménico mundial, dirigido por Roma, se están uniendo y están obedeciendo a los gobiernos antes que a Dios y obedeciendo al papado antes que Dios. Tenemos el deber de predicarle a las personas que hay que salir de ese sistema religioso que es la Nueva Babilonia. Y cuando pasemos por el horno de fuego y nos encontremos con Jesús para ser librados, como los tres israelitas, o veremos la gloria de Dios como ellos, o veremos la gloria de Dios como Esteban. Los tres israelitas librados, pero Esteban vio la gloria y tuvo que pasar al descanso. Dios nos ayude a aceptar el destino que tiene para cada uno de nosotros, sea que conserve nuestra vida y seamos parte de los 144.000, o sea que pasemos al descanso antes de tiempo. Amén.